El escozor de su mano ardía en mi rostro, agudo y humillante. Jadeos recorrieron el salón. La voz de mi padre retumbó, haciendo eco en los muros de mármol. No eres bienvenida aquí. Me quedé paralizada, con la mandíbula apretada, mientras cientos de ojos se volvían hacia mí. Entonces un sonido inconfundible destrozó el silencio. Sillas arrastrándose, botas pesadas golpeando el suelo. 400 Navy Seals y 2 generales, al unísono perfecto, se alzaron como un muro de acero. Sus ojos se fijaron en mí y sus voces resonaban como truenos. El almirante Davis aguarda órdenes. Mi padre temblaba. Su rostro se había quedado sin color. Su mano, la misma mano que me había golpeado, temblaba incontrolablemente. En ese momento el hombre que una vez me echó, que me marcó como inútil, se dio cuenta de la verdad que jamás podría haber imaginado. Pero antes de esa noche, antes del saludo que silenció al mundo, hubo otra noche, 15 años antes, cuando me destrozó por primera vez. Tenía 18 años cuando mi padre destruyó cualquier vínculo que nos quedara. Él era un veterano condecorado, un hombre que llevaba sus medallas como armadura y creía que la disciplina era la única medida de valor. Para él la fuerza era obediencia, y la obediencia significaba seguir su camino, su sueño, no el mío. Aún recuerdo esa noche. Era finales de verano, pegajoso y caluroso, el tipo de noche en la que hasta el aire se siente pesado de expectación. Mi hermano acababa de ser aceptado en West Point. Mi padre prácticamente irradiaba orgullo, con el pecho henchido como si fuera él quien hubiera entrado. Mientras tanto, yo era el otro hijo. La chica que no era lo suficientemente buena, que no había estado a la altura del apellido Davis. Le dije que quería algo diferente. No West Point, no la facultad de Derecho, no el camino que él había tallado en piedra. Le dije que quería servir a mi manera, encontrar una ruta que me perteneciera. Su rostro se puso rojo. No tienes derecho a elegir, ladró. ¿Crees que eres especial? No eres nada sin esta familia, sin mí. Mi madre se sentó en silencio, con los ojos gachos. Mi hermano sonrió con suficiencia en un rincón, disfrutando del brillo de ser el hijo dorado. Yo me mantuve erguida. Al menos intenté hacerlo. Papá, no soy tú. No quiero vivir tu vida. Encontraré la mía. El latigazo de su mano en mi mejilla llegó antes de que me diera cuenta de que se había movido. El ardor fue instantáneo, pero las palabras que siguieron cortaron mucho más profundo. Fuera. No eres mi hija. Mi corazón se detuvo. Pensé que tal vez estaba mintiendo. Quizás la ira lo había dominado. Pero entonces entró en mi habitación, abrió de golpe los cajones de mi armario y empezó a tirar mi ropa en una bolsa de viaje. Intenté detenerlo, suplicando, llorando, pero su voz era de hierro. No me avergonzarás. No arrastrarás mi nombre por el suelo. Te vas esta noche y no vuelves. Esa fue la última noche que pasé bajo su techo. Me fui con una sola bolsa, sin plan, sin dinero que valiera la pena mencionar, y sin familia en quien apoyarme. Recuerdo caminar por la calle, el brillo de nuestra casa desvaneciéndose detrás de mí. Mis piernas se sentían como plomo, pero mi pecho ardía con algo más fuerte que el dolor. Rabia, rabia por haber sido abandonada, rabia por haber sido borrada. Juré entonces, bajo el cielo oscuro, que le demostraría que estaba equivocada. No por él. Ni siquiera por el nombre de familia que tanto adoraba, sino por mí, por la chica que intentó enterrar. Me alisté en el año siguiente. El entrenamiento básico fue brutal, pero cada insulto que me lanzaban, cada duda que sembraban en mí solo alimentaba el fuego interior. No era la más fuerte, ni la más rápida, ni la más dotada, pero era implacable. Cuando otros se rompían, yo apretaba más. Cuando se rendían, yo me quedaba. Y a través de todo ello, llevaba su voz en mi cabeza. No eres nada. No eres bienvenida. Convertí esas palabras en combustible. 15 años después, ese combustible me había llevado más lejos de lo que él o cualquiera hubiera imaginado. Pero aquella primera noche, mientras yacía en un apartamento pequeño y barato sin más que mi bolsa de viaje, lloré hasta quedarme dormida, sola, abandonada, rechazada. Y sin embargo, en esa soledad, se plantó una semilla. La semilla de la mujer que un día volvería a su vida, no como una fracasada,
no como una carga, sino como la almirante Davis. Durante 15 años, el silencio fue mi compañero constante. No del tipo pacífico, sino del silencio pesado y sofocante de ser olvidada, borrada. Mi padre nunca llamó. Mi madre nunca escribió. Mi hermano ciertamente nunca se preocupó. Construí mi vida dentro de ese silencio. Y dentro de él aprendí a luchar. Cuando me alisté era solo una cara más en un mar de reclutas. Me miraban, delgada, Andy Markebel. Una chica con resentimiento, y dudaban que durara una semana. Podía sentirlo en sus ojos, oírlo en sus susurros. Ella renunciará. Es blanda. Ella no pertenece aquí. Pero no renuncié. Me despertaba antes del amanecer, corría hasta que mis pulmones ardían. Empujaba mi cuerpo más allá de cada punto de quiebre. Cuando mis brazos temblaban y mis músculos gritaban, me decía a mí misma, el dolor es temporal. El fracaso es permanente. Hubo noches en las que me colapsaba en mi litera, magullada y ensangrentada por todas partes, rogando que me dejaran rendirme. Pero recordé el escozor de esa bofetada, el fuego en los ojos de mi padre cuando dijo, no eres mi hija. Ese recuerdo me mantuvo adelante cuando nada más lo hacía. Las semanas se convirtieron en meses, los meses en años. Subí al principio lentamente, luego más rápido. Aprendí de armas, tácticas, supervivencia. Aprendí a liderar, no con miedo, sino con el ejemplo. Hombres el doble de mi tamaño empezaron a seguirme, no por mi rango, sino porque confiaban en mí con sus vidas. Nunca busqué la gloria. Nunca pedí medallas. Pero la gloria tiene una forma de encontrar a quienes perduran. Para cuando tuve 25 años, había pasado por despliegues de combate que me cambiaron para siempre. Caminos polvorientos manchados de sangre. Noches en las que el único sonido era el crujido de los disparos y los latidos de mi corazón. Días en los que sacaba a hermanos y hermanas del campo de batalla, jurando que nunca permitiría que su sacrificio fuera en vano. El silencio de mi familia fue reemplazado por otro tipo de silencio. El silencio de los soldados que me respetaban incluso en el silencio de la muerte. El tipo que no necesitaba palabras, solo un asentimiento, una mirada, una mano en el hombro después de una misión. Ese silencio lo abracé. Aún había recordatorios en las ceremonias cuando se leían nombres. Padres y madres llenaban los asientos. Imponían medallas en los pechos de sus hijos con lágrimas en los ojos. Yo estaba sola. Ningún padre para darme la mano. Ninguna madre para abrazarme. Sonreí, saludé y tragué el dolor. Para cuando tuve 30 años, los Navy SEAL se convirtieron en mi familia. No se suponía que debía llegar a ese mundo. Los estándares eran brutales, la competencia despiadada. Pero lo logré. No siendo perfecta, sino negándome a renunciar cuando todos los demás lo hacían. Cada vez que los instructores intentaban quebrarme, pensaba en las palabras de mi padre. Usé su voz como el martillo, y yo me convertí en el acero. Pasaron los años. Las misiones se desdibujaron. Mi nombre empezó a correr en susurros, luego en informes, luego en partes oficiales. Ya no era solo una soldado. Era una líder. Y eventualmente fui algo más. Algo que mi padre nunca podría haber imaginado. Oficial de bandera y almirante. Pero los títulos nunca me importaron. Lo que importaba era la confianza de los guerreros a mi lado. 400 SEALs que me seguirían al fuego. Que se interpondrían entre mí y la muerte sin dudarlo. Hombres y mujeres que me veían no como débil, no como inútil, sino como aquella que los llevaba a casa. Sin embargo, en todos esos años, nunca volví a contactar al hombre que me echó. Ninguna carta, ninguna llamada, ni siquiera un susurro. Porque algunos silencios se ganan. Pero el destino tiene un cruel sentido del humor. Una mañana de otoño, una invitación aterrizó en mi escritorio. Una ceremonia nacional, el banquete de honor a los veteranos, un evento para celebrar generaciones de servicio, invitados distinguidos, familias militares, una reunión de viejos héroes y jóvenes soldados. Escaneé la lista y me congelé. Entre los nombres honrados, Coronel Richard Davis, mi padre. Durante 15 años había vivido sin él. Pero el destino no había terminado con nosotros.
Miré la invitación durante mucho tiempo, su peso presionándome como una piedra. Podría haberla ignorado, tirarla. Pero algo más profundo me llamó. No venganza, no ira. Era hora. Hora de que el silencio terminara. La mañana del banquete de honor a los veteranos era nítida y fría. El tipo de día de otoño en que el aire transporta tanto peso como promesa. Me paré frente al espejo en mis dependencias, mirando el reflejo que apenas se parecía a la chica que mi padre había desterrado 15 años atrás. El uniforme brillaba de blanco, cada metal y cinta pulido a la perfección. Las 4 estrellas en mi hombro no eran solo insignias. Eran cicatrices forjadas en acero. Contaban una historia de batallas libradas y sobrevividas, de vidas salvadas, de pérdidas llevadas en silencio. Ajusté el cuello, alisó la tela, y por un momento vacilé. No por miedo, sino por recuerdo. ¿Me reconocería? ¿Vería algo más que a la hija que tiró? Me recordé a mí misma que no iba por él. No iba a la reconciliación. No iba a la venganza. Iba porque el silencio había durado lo suficiente. Era hora de que la verdad se pusiera a la luz, la pudiera él afrontar o no. El lugar era un gran salón cubierto de banderas. Filas tras filas de sillas llenas de veteranos, dignatarios, familias y oficiales uniformados. Una banda de metales tocaba suavemente de fondo, solemne y orgullosa. El olor a madera pulida y honor antiguo flotaba en el aire. Llegué sin previo aviso. Sin fanfarria, sin séquito, solo el sonido de mis botas contra el mármol al entrar. Las conversaciones se interrumpieron, los ojos se volvieron. Algunos susurraron mi nombre, otros se enderezaron instintivamente al ver mi rango. Escaneé la sala, y allí estaba él. Coronel Richard Davis, mi padre, sentado en el lugar de honor entre otros veteranos condecorados, su espalda tan recta como la recordaba, su cabello plateado cortado al ras. Su pecho estaba cargado de medallas, su expresión tallada en piedra. La edad no lo había suavizado. Aún parecía el hombre que una vez me dijo que no era nada. Mi corazón se retorció, pero seguí caminando. Los asientos delanteros estaban casi llenos, reservados para las familias de los homenajeados. La esposa de mi padre, mi madre, se sentó a su lado, su rostro más delgado, sus ojos cansados. Mi hermano también estaba allí, presumido como siempre, vestido con su uniforme impecable. Al acercarme, los susurros se hicieron más fuertes. Los ojos de mi madre se abrieron. Mi hermano frunció el ceño. Pero mi padre, su mandíbula apretada. Le di un asentimiento educado, esperando pasar discretamente al asiento vacío cerca de ellos. Pero en el momento en que me acerqué se levantó. Su silla chirrió contra el suelo. Y con una voz que retumbó por todo el salón, rugió. No eres bienvenida aquí. Toda conversación cesó. Todos los ojos se volvieron. Mi pecho subía y bajaba con calma. Pero por dentro sentí que la vieja herida se abría. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, su mano se lanzó, tal como lo había hecho 15 años antes. El crujido de su palma contra mi mejilla resonó por el salón. Un jadeo colectivo se extendió entre la audiencia. Algunos apartaron la vista. Otros se quedaron paralizados en estado de shock. El ardor ardía, pero no me moví. Ni un espasmo, ni una lágrima. Me quedé arraigada, mirándolo. El hombre que una vez más intentó reducirme a nada. Gruñó, escupiendo. Viniste aquí a deshonrarme, a humillarme delante de todos. El silencio siguió a sus palabras, un silencio pesado, sofocante. Y entonces otro sonido lo rompió. El sonido de las sillas deslizándose hacia atrás al unísono, el golpeteo de las botas. Me giré ligeramente y los vi. 400 SEALs y 2 generales levantándose en perfecta formación. Sus rostros estaban tallados en piedra, pero sus ojos ardían de furia controlada. Se mantuvieron erguidos e inflexibles, formando un muro de acero detrás de mí. Y entonces, como uno solo, sus voces resonaron por el salón, haciendo temblar las mismas paredes. El almirante Davis aguarda órdenes. La sala tembló. Los invitados jadeaban. Incluso la banda de metales guardó silencio, con las trompetas colgando en el aire. El rostro de mi padre se quedó sin color,
su mano aún en el aire desde el golpe temblaba violentamente. Sus labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. El hombre que una vez me tiró, que me marcó como inútil, ahora estaba impotente ante la verdad. Y por primera vez en mi vida, vi miedo en sus ojos. El sonido de esa bofetada no se desvaneció. Se aferró a las paredes del salón, resonando en cada rincón, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. Mi mejilla ardía, pero mi expresión no se quebró. No esta vez. No después de todo lo que había soportado. Los jadeos aún flotaban en el aire, la gente paralizada a medio aliento. Podía sentir cientos de ojos observándome, algunos horrorizados, otros atónitos, unos pocos casi curiosos. No estaban presenciando solo una disputa familiar. Estaban presenciando un ajuste de cuentas. La mano de mi padre se detuvo en el aire, temblando ahora, como si incluso él se diera cuenta de lo que acababa de hacer. Su rostro estaba contorsionado por la rabia, pero había algo más que se infiltraba, un destello de pánico. Había pretendido avergonzarme, derribarme de nuevo, mostrarle al mundo que era la hija indigna de su nombre. Pero el mundo no reaccionó como él esperaba. El silencio en el salón no era el silencio de la aprobación. Era el silencio antes de una tormenta. Y entonces llegó la tormenta. El raspar de cientos de sillas moviéndose a la vez era ensordecedor. Un sonido como un trueno rodando sobre el suelo de mármol. Mi padre se sobresaltó, pero yo conocía bien ese sonido. Era disciplina. Era unidad. Era lealtad forjada en el fuego. Ni siquiera necesité girarme completamente para saber quién era. 400 sils y 2 generales, los mejores que esta nación había forjado, se levantaban. Sus movimientos eran nítidos, mecánicos, pero sus ojos ardían con furia contenida. Cada uno de ellos me miraba, no con lástima, no con duda, sino con el reconocimiento absoluto e inquebrantable de quién era yo. Y entonces, en una sola voz que hizo temblar las lámparas de araña de arriba, retumbaron. El almirante Davis aguarda órdenes. Las palabras se rompieron en el salón como disparos de artillería. Los invitados se encogieron en sus asientos. Algunos se agarraron el pecho. Otros instintivamente se enderezaron, respondiendo a la autoridad en ese rugido. Me mantuve erguida, la barbilla levantada, los ojos fijos en el rostro de mi padre. Estaba pálido. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Su mano, aún levantada de haberme golpeado, cayó inerte a su lado. Se veía de repente pequeño, empequeñecido no por mi presencia, sino por el ejército de acero que ahora se erguía detrás de mí. No me moví. No hablé. No lo necesité. Mi silencio llevaba más peso que cualquier arrebato. Por primera vez en su vida, mi padre me vio no como el fracaso que creía que era, sino como la líder que comandaba respeto absoluto. La mujer que él descartó como inútil era ahora la misma almirante cuyas órdenes podían mover montañas y quebrar naciones. Los susurros se extendieron por el salón como un incendio forestal. Almirante Davis. Es su hija. Dios mío. Es a ella a quien llaman determinación de hierro. Los rostros se volvieron no hacia él, sino hacia mí. La sala ya no pertenecía al coronel Richard Davis. Pertenecía a la hija que él desterró. Tropezó hacia atrás un paso, sus piernas inestables. La máscara de autoridad que llevaba con tanto orgullo se agrietó, revelando el crudo miedo debajo. Sus ojos se dirigieron a los generales, a los SEALs, luego de vuelta a mí como si suplicara alguna explicación, algún escape. Pero no había ninguno. Pensé en esa noche hace 15 años, la bolsa de viaje tirada a mis pies, las palabras que cortaron más profundo que cualquier cuchilla. No eres mi hija. Y ahora estaba allí temblando ante mí, despojado de todo el control que una vez ejerció. No le devolví el golpe. No grité. No pedí una disculpa. Simplemente me quedé allí, firme e ilesa, mientras los hombres y mujeres que habían sangrado a mi lado esperaban en silencio mi mando. Esa fue mi victoria. Aquello mismo que él había intentado destruir se había convertido en aquello que él ya no podía negar. El amo de mi humillación era ahora el prisionero de la suya propia. La banda que había estado tocando himnos patrióticos se quedó paralizada, sus instrumentos colgando flácidos en sus manos.
El maestro de ceremonias se quedó en el podio con los ojos muy abiertos, mudo. Incluso las cámaras, porque por supuesto había cámaras, se quedaron conmigo grabando cada segundo, asegurando que este momento resonara mucho más allá de los muros de ese salón de banquetes. Y mi padre, el orgulloso coronel, el hombre que una vez creyó que su nombre era intocable, temblaba como una hoja. Sus labios temblaban como si fuera a llorar. Pero yo no le di esa misericordia. Dejé que el silencio lo ahogara. En ese silencio, se vio obligado a enfrentar lo que había perdido. No solo una hija, sino la oportunidad de llamarme suya alguna vez. El rugido de las voces aún resonaba en el aire. El almirante Davis aguarda órdenes. No fue solo un saludo. Fue una declaración. Un muro de sonido que destrozó el orden del banquete y lo reemplazó con algo mayor, algo innegable. Las lámparas de araña temblaron con una vibración. Las banderas que bordeaban el escenario temblaron como si fueran movidas por un viento invisible. Los invitados inclinaron el cuello, parpadeando con incredulidad. Algunos susurraban, otros simplemente miraban boquiabiertos, incapaces de comprender lo que presenciaban. 2 generales avanzaron de la formación. Ambos hombres eran leyendas por derecho propio, condecorados, temidos y venerados. Sus uniformes brillaban con medallas, pero sus ojos no contenían el orgullo que brillaba cuando me miraban. No, su orgullo era diferente. Era respeto duramente ganado e inquebrantable. Saludaron, nítidos y agudos. Almirante Davis, dijo uno de ellos, su voz cortando el silencio atónito. Sus órdenes, señora. Las palabras golpearon a mi padre más fuerte que mi presencia. Sus rodillas casi cedieron. Miró a su alrededor salvajemente como si esperara que alguien le dijera que todo era una broma cruel. Pero la realidad estaba allí, en carne y hueso. 2 generales y cientos de soldados de élite que darían sus vidas a una sola orden mía. No hablé. Dejé que el peso de su furia flotara en el aire. Porque mientras permanecían en perfecta disciplina, podía sentirlo irradiando de ellos su ira. Habían visto a su líder golpeado. Habían visto humillada a la persona en la que confiaban. Y para guerreros como ellos, eso era un fuego difícil de contener. Sus rostros lo traicionaban, mandíbulas apretadas, ojos entrecerrados, manos flexionadas a los lados. Ni uno solo se movió fuera de línea, pero la tensión era eléctrica, enroscada como una tormenta a punto de desatarse. Mi silencio no era debilidad. Era mando. Les decía, aguanten. Permanezcan firmes. Y lo hicieron. Esa moderación era poder. Pero mi padre no entendía la moderación. Nunca lo hizo. Solo entendía la dominación, el control, la ilusión de la fuerza. Y ahora todo eso se le había escapado de las manos. Tropezó hacia atrás, su silla cayendo detrás de él con un estrépito. Mi madre lo buscó instintivamente, pero él la apartó, su orgullo todavía arañando los jirones que quedaban. Ella no es ninguna almirante, balbuceó, su voz quebrándose. Es nada. Es una mentirosa. La sala retrocedió ante sus palabras. Los susurros volvieron a surgir, pero esta vez el tono había cambiado. No me estaban cuestionando. Lo estaban cuestionando a él. Porque ante sus ojos, la evidencia era innegable. Generales, SEALs, guerreros condecorados, todos unidos bajo una sola bandera, la mía. Una mujer en la multitud se levantó, una veterana con el cabello blanco como la nieve. Su voz, aunque frágil, irradiaba fuerza. Sé quién es. Estuvo allí. Afganistán 2012. Sacó a mi hijo bajo el fuego cuando nadie más podía. Él vivió gracias a ella. Otra voz se unió. Comandó la operación Marea Negra. La mitad de nosotros no estaríamos aquí si no fuera por ella. Y luego más. Docenas de voces, cada una resonando mi historia. Cada una afirmando la verdad que mi padre intentó enterrar. La sala ya no era su audiencia. Era mía. Los generales se mantuvieron más erguidos, su presencia irradiando como pilares gemelos de autoridad. Los SEALs mantuvieron su silencio, pero su furia estaba escrita en sus rostros. No necesitaban hablar de nuevo. La primera declaración había sido suficiente.
Volví a dirigir mi mirada a mi padre. Ahora parecía más pequeño, empequeñecido no por mi rango, sino por su propio legado desmoronado. El coronel que una vez definió mi valor ahora se mantenía temblando ante el peso de mi mando. Y por primera vez, se dio cuenta de que el respeto no se podía exigir. Tenía que ganarse. No levanté la voz. No di órdenes a los soldados para que se movieran o actuaran. Simplemente dejé que el silencio volviera a presionar, más frío y más pesado que antes. El tipo de silencio que te dice que el mundo ha cambiado y que nada volverá a ser igual. Mi padre se quedó allí temblando, su mano aún crispada por el golpe que había propinado momentos antes. Miró alrededor del salón como si suplicara a la audiencia que se pusiera de su lado, que creyera su versión de la verdad. Pero nadie habló. Nadie se movió. El silencio se había vuelto contra él. Durante la mayor parte de mi vida, su voz había sido ley. Cuando ladraba órdenes, la gente obedecía. Cuando presumía, otros aplaudían. Vivía en un mundo donde su orgullo era evangelio, y su palabra nunca se cuestionaba. Pero en ese salón, bajo el aplastante peso de 400 SEALs y 2 generales, su voz no llevaba nada. Volvió a intentarlo, su tono subiendo desesperado. Ella no es quien crees que es. Es débil. Siempre ha sido débil. Sus palabras se rompieron, desmoronándose en el aire como cristal. Sentí los ojos de los soldados sobre mí. No se movieron, no rompieron la formación, pero sabía lo que ardía dentro de ellos. Podía verlo en sus mandíbulas, apretadas con una rabia apenas contenida. Cada instinto les decía que me defendieran, que me protegieran del insulto que me lanzaron. Pero esperaron porque yo no había hablado, y eso más que nada destrozó a mi padre. Porque esperaban por mí, no por él. Estudié su rostro. Su piel, una vez bronceada por años en el campo, ahora pálida y demacrada. Su mandíbula, que una vez pareció tallada en granito, ahora temblaba como piedra quebradiza. Las manos que me habían echado hace 15 años, que me habían golpeado esta noche, temblaban por la edad y el miedo. Se estaba desmoronando. Recordé la noche en que me había desheredado, la certeza en sus ojos, la cruel satisfacción cuando me dijo que no era su hija. Creía que estaba escribiendo mi final. Pero la verdad estaba parada frente a él ahora, vestida no de rebelión, sino de autoridad. No solo había sobrevivido. Había ascendido más alto de lo que él jamás podría soñar. El salón permaneció en silencio mortal, todas las miradas en nosotros. Los labios de mi madre temblaban, su mano cubría su boca como para contener un sollozo. Mi hermano desvió la mirada, la vergüenza revoloteando en su rostro. Mi padre se tambaleó en sus pies, su respiración se volvió entrecortada, sus hombros se hundieron bajo el peso invisible de la humillación. Susurró ronco más para sí mismo que para nadie más. No, no puede ser. Ella no. Los generales intercambiaron una mirada. Ninguno habló. No lo necesitaban. Su silencio era un juicio más agudo que cualquier reprimenda. Di un paso adelante. El sonido de mi tacón sobre el mármol se rompió en el salón. Mi padre se sobresaltó como si lo hubieran golpeado. Me miró, sus ojos vidriosos. Por primera vez en mi vida, vi algo en el que nunca antes había visto. Miedo. No el miedo de un soldado en combate. No el miedo a la muerte. Esto era más profundo. Era el miedo de un hombre cuyo mundo se había derrumbado, que se dio cuenta demasiado tarde de que el poder que una vez ejerció se le había escapado para siempre. Almirante Davis, susurró alguien de la multitud, reverente, casi asintiendo. El título sonó como una campana resonando por todo el salón. El rostro de mi padre se retorció, atrapado entre la negación y la desesperación. Se tambaleó un paso más atrás, su mano tanteando ciegamente la silla que había volcado. Sus rodillas cedieron. Si no fuera por la mesa detrás de él, podría haberse caído. El orgulloso coronel, el hombre que una vez se cernió sobre mí con su voluntad de hierro, ahora parecía pequeño, incluso frágil. Su pecho subía y bajaba rápidamente, sus ojos revoloteaban, buscando un escape que no existía. No dije nada. Esa fue mi victoria. El silencio era mi espada. Porque él sabía, y todos en ese salón lo sabían,
que la chica que él había descartado se había convertido en la mujer que estaba parada ante él ahora. Y esa verdad era más pesada que cualquier golpe que pudiera dar. Los labios de mi padre temblaron. Sus ojos brillaron. Por un momento pensé que podría colapsar por completo, romperse a sollozar ante el mundo entero. Pero no lo hizo. El orgullo es una cosa terca, incluso cuando se hace añicos. Se aferró a él apenas, sus dedos clavándose en el respaldo de la silla para apoyarse. El salón esperaba. 400 SEALs, 2 generales, dignatarios, familias, veteranos. Cada alma en esa habitación observó cómo el hombre que me había desterrado luchaba contra la verdad. Había pasado 15 años creyendo que yo no era nada. Y en el espacio de 15 segundos, el mundo le había demostrado que era todo lo que él afirmó que nunca podría ser. Se estaba derrumbando. Y nadie, ni siquiera él mismo, podía detenerlo. El salón estaba en silencio. Mi padre se aferraba al respaldo de la silla como un náufrago aferrándose a un trozo de madera, su pecho jadeando, sus ojos salvajes y rotos. Durante años me había definido como nada. Y en una sola noche la verdad lo había destrozado irremediablemente. Me mantuve firme, el ardor en mi mejilla aún fresco, pero mi espíritu inquebrantable. Mi silencio era más ruidoso que cualquier maldición, más agudo que cualquier reprimenda. Los soldados detrás de mí permanecieron firmes. Su disciplina inquebrantable, su presencia un testimonio viviente de quién me había convertido. No les di órdenes de avanzar, no lo necesitaba. Su misma postura le decía al mundo que no solo era su comandante. Era su escudo, su líder, su almirante. Volví a mirarlo. Los labios de mi padre temblaron como si fuera a hablar, pero nada salió. Las palabras que siempre había empuñado como armas lo habían abandonado. Por primera vez en su vida, el lenguaje le falló. Ahora parecía más pequeño, vaciado por el miedo y la humillación. Sus medallas, antes símbolos brillantes de orgullo, parecían pesadas, arrastrándolo hacia abajo, burlándose de él con cada destello bajo las luces. La multitud estaba en silencio, esperando que hablara, esperando la explosión de venganza que esperaban después de tantos años de silencio. Pero yo no les ofrecí ninguna. Porque la venganza no era necesaria. Ya había ganado. La victoria no estaba en su colapso. Estaba en mi ascenso. Estaba en la lealtad inquebrantable de 400 SEALs y 2 generales, en los silenciosos reconocimientos de veteranos de todo el salón, en las incontables vidas que había tocado y salvado. La niña que una vez echó de su casa se había convertido en todo lo que él dijo que nunca podría ser. Y él tendría que vivir con esa verdad todos los días del resto de su vida. Di un paso atrás, mis tacones golpeando el mármol como disparos. Los soldados se apartaron para mí, sus ojos nunca me dejaron. Algunos rostros ardían con furia silenciosa en mi nombre. Otros brillaban de orgullo. Todos permanecieron como centinelas, inamovibles, irrompibles. Mi padre intentó hablar de nuevo, su voz. Espera. Pero yo no esperé. Ni siquiera miré hacia atrás. No tenía palabras para él. Mi silencio era la respuesta. Mi silencio era la justicia. Al dirigirme hacia la salida, la sala cambió. Los invitados se levantaron de sus asientos. Los veteranos se llevaron las manos al corazón. Y el salón se llenó de un sonido de aplausos. No el aplauso educado de la formalidad, sino el aplauso retumbante y atronador del reconocimiento, del respeto. No era por mi rango. No era por las medallas en mi pecho. Era por el viaje, por la resiliencia, por la verdad que ya no podía ser enterrada. Las lámparas de araña temblaron con la fuerza del aplauso. El salón se convirtió en una catedral de honor. Cada aplauso otro clavo en el ataúd de la arrogancia de mi padre. Llegué a la puerta y me detuve. Por un momento dejé que los aplausos me lavaran. Dejé que el silencio dentro de mí se asentara como un mar en calma. Luego crucé el umbral, dejando el salón, dejando el pasado, dejando al hombre que una vez me había despreciado. Detrás de mí 400 SEALs y 2 generales permanecieron firmes, su lealtad intacta. Mi padre se quedó hundido en su asiento, ahogándose en el silencio con el que lo dejé. Esa noche no necesité venganza. No necesité gritar.
No necesité devolver el golpe porque a veces la mayor victoria es vivir de tal manera que tus enemigos, tus detractores, tus traidores no puedan negar la verdad de quién eres. Y para mí la verdad era simple. Era la almirante Davis. Mientras escuchas esta historia, tal vez veas un pedazo de ti mismo en ella. Tal vez has sido desestimado, subestimado o silenciado por alguien que se suponía que te amaba. Tal vez has llevado el aguijón de palabras destinadas a romperte. Recuerda esto. Tu silencio no significa derrota. A veces significa fuerza. A veces significa paciencia. Y cuando llegue el momento en que tu verdad sea innegable, tu silencio rugirá más fuerte que cualquier voz.